Ay, Ash, si fueras real, creo que una incontrolable masa crítica de gente habría ido a tu casa de Pueblo Paleta para ultrajar con violencia a tu señora madre y a Roberto el Mimo, que vendría siendo su asistente, mientras vos regresabas desde Kalos sin ningún trofeo bajo el brazo. Y la verdad es que no puedo culparlos. Vivimos no solo en la sociedad del frenesí por el consumo, sino también en la sociedad de los resultados. Y el resultado que diste le frustró la infancia y la vida a mucha gente. No importa cuánto hayas avanzado en tu viaje, los retos que enfrentaste, o peor, no importa cuántas alegrías le diste a todas esas personas que te siguieron durante tu travesía. Porque si salís segundo sos el que trae la desgracia y el fracasado que nunca ganó una copa en su vida y no... Estas 2 copas no cuentan. Sos el segundo que cuando pierde renuncia y se quiere volver a casa dejando todo atrás. A lo que me lleva a pensar que sos como el Messi de la familia, pero con menos plata y talento. Sobre todo menos plata. Ya está, se terminó para mí la selección. No es para mí. Pero hey, ánimos. No todo está perdido, joven. Todavía está esta chica Serena, ¿no? La rana chitera esa que hacías la fusión y tiraba el Hadouken Oryuken, ¿tampoco? ¿No? Bueno, vas a tener que conformarte con que la temporada fue lo mejor que le pasó al anime de Pokémon en casi 20 años de emisión. Porque la verdad, seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio podría haber imaginado que la serie iba a sorprender con tanto? Y no me refiero puntualmente al resultado que ya todos conocemos. Arranquemos por, no sé, algún lado y desglosemos las cosas como lo hace Maki. 1. La historia. A muchos les gustó, a otros quizás no tanto, pero esta es una de las cosas que hicieron de la temporada tan diferente, ya que no estamos hablando más de un contexto entre comillas, como pudo haberse visto en temporadas anteriores, donde se planteaban metas que podían sostenerse de manera indefinida en el tiempo, mientras el cast principal de personajes a menudo caminaba sobre esta meta casi por inercia, permitiendo que se alargara el ciclo y moldearlo a gusto semana a semana según las diabólicas mediciones así lo exigieran. Esto con el tiempo se fue volviendo más evidente, puesto que durante todo Johto y Hoenn no hubo metas para cumplir, solo arcos circunstanciales que intentaban dar un poco de color a una serie visiblemente lineal y con un formato autoconclusivo en su mayoría. Por otro lado, Encino y Unova, o Teselia por si te gusta la versión inferior en español, captaron parte de esos recursos para hacer la serie lo más longeva posible y estirar la temporada por varios años, pero agregando un poco más de sustancia a sus personajes y a los subsecuentes arcos, como la intensa rivalidad entre Ash y Paul, la historia de Iris o el curioso arco de N, el cual fue ignorado completamente por un odio irracional hacia dicha saga, la cual, bueno, nadie vio. Como sea, y volviendo a la actualidad, la historia nos pone justo antes del 8º y último gimnasio, donde el grupo se encuentra con un bicho que no conocen y que ni siquiera pueden identificarlo con su Pokédex. Más adelante se irán enterando que el Team Flare está en busca de esta criatura, al cual señalan como Z1, para perpetrar los ambiciosos deseos de su líder Lysandre, o Lysandre, que quiere por alguna razón destruir Kalos. No solo eso, sino que también en paralelo tenemos la historia de Doragon Kuro Burastopan, Alan, que es un entrenador calonés, se dice calones, que aparecerá en los distintos especiales peleando con más entrenadores que tienen acceso a una mega piedra, en búsqueda por la energía que le da origen a la mega evolución, bajo la atenta mirada vigilante de Lysandre, quien le facilita el set entero para hacer más fuerte a Charizard y cumplir así su objetivo. Lo interesante de esto, y que podrían haberlo hecho hace unas 28.000 centurias atrás con el especial de Raikou, es narrar una historia a la par de los sucesos de la serie principal, teniendo como piedra angular del proyecto culminar ambas líneas en una sola, como pudimos observar durante la liga y en los hechos posteriores a esta. El setup previo que se hizo pueden compararlo si quieren a lo que mencionamos en el video anterior de One Piece, donde el foco de atención no solo estaba puesto en los hombros de Ash, sino que al tener una o más líneas argumentales que transcurrieran al mismo tiempo, sean relevantes o no, le dan más movimiento al mundo alrededor de ellos, en lugar de verlo siempre como la misma basofia inerte de siempre. Esto es un punto muy a favor, ya que todo lo que se vio en XY cierra de manera muy natural en los últimos capítulos, gracias a la integración de estos especiales en la serie, poniéndole fin al clásico Pokémon no tiene historia. Ya veníamos percibiendo este tipo de cambios en sagas anteriores, pero en esta se vio de forma más contundente.
Teniendo un grupo uniforme de personajes rodeado por un dinámico mundo en constante movimiento que no está limitado simplemente al típico viaje de las 8 medallas, sino que exploran muchos elementos en el camino para que se sienta que la historia y el desarrollo están ocupando un lugar superior al de otros aspectos y no quedarse con la idea de que todo lo que ocurre es solo parte de un decorado y nada más. Habiendo cerrado eso, podemos pasar a 2. Los personajes. Buena parte de la repercusión que tuvo esta temporada en el mundo fue debido al constante desarrollo que tuvieron no solo sus personajes principales, sino muchos de los personajes secundarios que lograron brillar en varias ocasiones, en principio gracias a la reducción de capítulos con respecto a otras temporadas, contando con 193 capítulos desde que se llegó a Kalos. Es decir, menos cantidad de capítulos se traduce en menos tiempo muerto, o sea, menos relleno. Esto fue ideal para quienes los siguieron durante todas las semanas y no querían estar caminando por las paredes durante 2 meses enteros esperando a que pase algo relevante. En esta ocasión, desde el primer al último Pokémon, pasando por Ash, Clemont, el robot de Clemont, Dios, el robot de Clemont, Serena, la vieja de Serena, el profesor, el equipo Rocket, los rivales y hasta los mismos líderes de gimnasio o el propio Steven. Todos, absolutamente todos, tienen una participación y hasta un desenlace dentro de la historia. Incluso el personaje más insignificante de fondo te puede generar cierta empatía a veces. Quizás. Bueno, por lo menos no te genera tantas ganas de matarlo si tiene un buen desarrollo en medio. Lo cual es bastante increíble teniendo en cuenta que pasaron tantos años y que recién ahora tengamos un desarrollo decente y sin baches gigantescos de 20 capítulos. Podemos destacar una mención de honor para Serena, que logró el cometido que ninguna otra pudo. Y también para Yurika, o Eureka, o Bonnie, por darle la orden a Sigarde para exterminar a sangre fría al enemigo de turno. 3. La animación. Otro de los factores que resaltaban casi en la totalidad de capítulos fue el calculado detalle en la fluidez de los movimientos y en un mayor aprovechamiento en las técnicas de iluminación y en los efectos visuales. Era hasta gracioso tener por un lado capítulos tan bien ejecutados y por el otro tener a Dragon Ball estoy siendo animado por un equipo de simios super mancos. El estudio OLM, responsable de animar la serie y películas desde sus inicios, con 5 equipos diferentes, o 6 si consideramos el reciente Sun Moon, pegó un violento giro en las prioridades que posiblemente nunca volvamos a ver, ya que como aprendimos en los anteriores videitos educativos sobre el dominio mundial del señor rating televisivo, por más bien hecha que esté la serie, si no levanta, se cancela o se cambia de fórmula. El equipo de OLM en cuestión, nombrado en los créditos como Team Kato, vino trabajando desde Black and White, pero desde XY el staff cambió y con él también lo hicieron el rumbo y el enfoque de esta saga. Hay fuertes indicios que nos dan la idea de que XY fue pensada teniendo en cuenta a la audiencia occidental más crecidita, sin descuidar por obvias razones el target principal. Esto explicaría, por ejemplo, el marcado énfasis en algunas escenas sorpresivamente dramáticas, con un deje de violencia en los combates donde quizás podíamos ver más contacto físico y no tanto brillito y explosiones, o con una ambientación que no era del todo acorde a lo que veníamos viendo. Las coreografías en las batallas no solo se mantuvieron a un nivel bastante alto con respecto a los anteriores 92 capítulos, sino que repuntaron muchas veces con bastante más frames por segundo de los que podríamos detectar los simples humanos. Bueno, estoy diciendo exagerado, pero saben que esto es así. Redondeando, creo que fue en gran parte un derroche fenomenal de buenas ideas que se combinaron perfectamente con una serie de periodicidad semanal. Así que, habiendo repasado ya todo lo bueno, me parece que es hora de hablar de 4, los errores y también algunos spoilers. No todo podía ser un festín de genialidad. Tarde o temprano, toda la manteca que tiraron tan despreocupadamente al techo les iba finalmente a caer sobre la cara. La cantidad de errores fue mínima, casi nula, pero me da la impresión de que deliberadamente nos dieron 3 años consecutivos de magia para que al momento de desbarrancar no dijéramos nada y pasemos por alto ciertos acontecimientos desafortunados. ¡Ah! ¡La liga! Vimos como Ash fue derrotando los gimnasios de la región uno a uno, y cómo fue evolucionando o hasta aprendiendo de sí mismo reflexionando en soledad. Además de que se tomaron el bendito tiempo para diagramar cada uno de los gimnasios, para que la tan esperada liga fuera un evento monumental e irrepetible, y en cierta forma me parece que lo lograron, pero se fueron en picada al darse cuenta de que faltaban solo 4 meses para cerrar todo y empezar con una nueva saga que nada que ver. Así que considerando que en el medio estaba la liga entera, el epílogo de cada personaje y los capítulos de
resumen que sirvieron para estirar un poco el presupuesto y no dropear la calidad de los mismos en plena acción batallística, 4 meses resultaron ser bastante poco. Lo único que importó a grandes rasgos en el torneo fue Ash, Alan y Shota. El resto eran personajes que entraban en la denominación de One Trick Pony y eran derrotados con suma facilidad después de realizar su gracia. En el caso de Trevor, que entró y salió por una ventana, luego de que su Mega Charizard, que no había sido mostrado antes en la serie, caía frente al poderío de su contraparte X, controlada obviamente por Alan, o este muchacho que parecía alguien que duraría más de un round, pero que fue violado directamente por Ash, enseñando su carta de victoria desde la primera fase y pasándole el trapo, como diciendo: estuve la mitad del capítulo peleando contra este personaje que no tiene razón de ser para evitar que se roben mis medallas, y falta un minuto para el ending, debo fusionarme con mi rana ahora mismo. Si tendría que poner esta situación en términos coloquiales, diría entonces que estos pobres sujetos que mencioné tuvieron la suerte de bailar con la más fea de la fiesta. No diría que toda, porque hubo episodios bastante claves, pero muchas veces se sintió como si alguien estuviera apretando el botoncito de fast forward para llegar cuanto antes a la última escena de la pelea final. Una pena, porque íbamos a paso firme donde todo cuadraba dentro de los tiempos, pero que ahora parecía atado a un puto reloj de arena. Y hablando de arena... ve, los rivales de Ash. Este es otro de los aspectos que empezó bien, tuvo un desarrollo muy sólido, pero que se fue al tacho en la conclusión. De un lado tenemos a Shota, el entrenador nativo de Hoenn, que introducieron como el rival nerd de Ash, que nunca se da por vencido, que va formando su carácter y estrategias gracias a la admiración no gay que siente por Ash, y que además tuvo apariciones bastante sobrias y correctas, quizás muy adecuadas a su personalidad. Su personaje forzaba a definir una meta conjunta con Ash, intentando así igualar fuerzas a medida que forjaban tanto su amistad en cada combate como su rivalidad aprendiendo el uno del otro. También tenemos al verdugo del protagonista, que como ya mencionamos apareció en los especiales de Mega Evolution para darle una base firme a los malos del Team Flare y a él como posible antagonista futuro, cosa que terminó ocurriendo. Alan tuvo muchas menos apariciones como regular, pero también llegó a formar un vínculo de rivalidad con Ash, al igual que Shota, pero a diferencia de este último que iba por un camino de constantes fracasos y posteriores aprendizajes casi con todo el mundo, Alan lo único que tenía en mente era cumplir de una vez con la tarea dentro del Team Flare y así salvar al Chespin de Manon, que se encontraba en un estado vegetal. Vegetal porque es tipo planta. El problema en sí no es el personaje, sino que tenía una meta demasiado legítima como para perder contra Ash. Salvar al Chespin y recuperar la sonrisa de Manon tiene el suficiente peso como para ganar unas 20 ligas juntas. Pero Team PBZ, se supone que tienes que nombrar los errores, y ahora solo justificas la desastrosa derrota de Ash. Y de algún lado tienen que encontrar consuelo, y eso es lo que les estoy intentando dar, maldita sea. Alan tuvo un cierre dentro de la liga que no a todos les gustó, y que de hecho fue más apurado que el carajo, como un simple trámite, que puso como responsables directos a los propios animadores, que tuvieron que salir a pedir disculpas por Twitter, pero bueno, eso ya es arena de otro costal, porque la redención de Alan llegaría en forma de un gigantesco spoiler durante el arco final, cuando se da cuenta que todo este tiempo peleó por nada, y que fue manipulado vilmente por Lisandre para conseguir la energía necesaria y reducir la región de Kalos a ceniza. Entonces Alan... Nos importa Team PBZ. Ash perdió la liga y era el aniversario 20 de la franquicia. Ah, pequeño loquendo, creo que deberías volver a tu agujero del 2006 donde nunca tendrías que haber salido. Ya sé que habría estado infinitamente mejor como cierre de la liga que Ash ganara y que no solo rompiera el círculo vicioso de mala racha que tiene alrededor del cuello y que lo viene atormentando hace como unos 20 años, pero con todo y saliendo victorioso, Alan quedó con una especie de depresión crónica hasta el último segundo que se lo vio. O sea, mírenlo, miren esa cara de infelicidad, por Dios, no sabe qué carajo hacer con su vida, y estoy siendo generoso, porque seguro prendió fuego esa copa mugrosa que le dieron. PBZ, estás lleno de inconsistencias en tu argumento. ¿Por qué defiendes tanto a Alan? Alan ganó la liga equivocada contra el protagonista equivocado, en el momento equivocado, y abucheado por un montón de personas que querían cerrar una etapa de su infancia y que no pudieron. Así que por favor, pasemos a... sí, la derrota. Todos esperaban a que Ash termine campeón por varios motivos. Para empezar, tenía el equipo más roto de la historia, incluso si lo comparábamos con el que tuvo Encino, o peor, si lo poníamos al lado de sus otros alter egos, de quienes ya hicimos un video, pasen y véanlo si no lo hicieron. Las señales eran más que evidentes, todo apuntaba hacia una potencial victoria de Ash. Hasta el opening que cantaba deliciosa Matsumoto hablaba sobre sueños, de no rendirse, de pasar por encima de los obstáculos y de compartir con los amigos ya sea una... ¿qué?
Victoria o el dolor de una derrota. Bueno, no importa. La cosa es que la canción tenía todo el punch y pintaba para que gane. Olvídense de la letra. Fue todo muy anticlimático, muy frío, muy robótico y totalmente opuesto a lo que se venía armando tan cuidadosamente. Pasaron de ir a 1000 por hora en una pelea a saludarse muy honda actitud deportiva y políticamente correcta, como si Ash hubiese sido reemplazado por un puto clon sin emociones. Es más, pudo haber dicho: "Hey Alan, ¿cómo va todo, amigo? Así que ganaste la liga, wow, qué bueno. ¿A qué hora vas a buscar el pan?". Y nadie hubiera notado la diferencia con el diálogo original. Es increíble hasta la mirada de psicópata que tiene. Debería estar pensando las 1001 formas de matarlo y comerse su cadáver. Lo irónico del asunto es que Ash procesó la derrota mejor que cualquiera de las personas que presenciaron el desenlace. Internet literalmente explotó y la reacción llegó hasta las nubes. Solo bastó revisar el Facebook más casual para darse cuenta que la noticia rebotó por los lugares más insospechados. Pero bueno, ya está, perdió, hizo top en el segundo puesto y la vida continúa. Así que podemos ir cerrando con 5. La conclusión: es una buena serie, véanla, fin. ¿Qué? ¿Esperaban algo más? Ya se gastaron todos los cartuchos que se podían haber guardado durante 3 años. No se puede pedir más. Tuvieron un personaje principal que creció a la par de su equipo, tuvieron secundarios carismáticos que crecieron junto al protagonista y que demostraron no ser el Brook 3.0 o la Misty 4.0 y que supieron ganarse también un lugar en la audiencia al punto de tener igual o más desarrollo que el mismo Ash. El equipo Rocket, que era tan odiado por todos al ser vistos como un simple adorno que nada más servía para salir volando todos los santos episodios, no solo estuvieron ahí con menos tiempo en pantalla, que era más o menos lo que todo el mundo quería, sino que las veces que aparecieron llegaron a empujar el plot hacia los buenos de forma directa, mientras conservaban la esencia de villanos ridículos que los caracteriza y hace tan populares en sus tierras. Tuvieron también rivales y villanos con motivaciones genuinas, o cuando menos decentes. Los líderes de gimnasio se involucraron en la historia en lugar de aparecer por 1 o 2 capítulos para quedar en el olvido después de entregar su medalla. Las escenas de lucha estaban mejor animadas y coreografiadas que muchas de las series contemporáneas que se emiten semanalmente, donde muy pocas veces se notaron bajones de calidad. Hubo hasta momentos de drama, de tensión y de romance entre los protagonistas, cosa que, como sabrán, es bastante inusual. El capítulo de Ash perdiéndose en el bosque tras la derrota del octavo gimnasio y su posterior resolución con el grupo y con Greninja fue el pináculo narrativo de manual que merecíamos, ya que juntaba los elementos necesarios para enganchar de principio a fin durante los 18 minutos. ¿No era ese rejunte de cosas lo que todos querían? Ah, cierto, perdió la liga, era todo lo que importa. Ah, y que Ash con sus 10 años... que ahora nadie me puede discutir que tiene 10 años, spoiler, no tuvo sexo salvaje con Serena. Según el fandom, esas eran las únicas 2 prioridades, pero para esa gente, ahí están estas 2 animaciones que tienen todo lo que necesitan, ya que están dirigidas para, bueno, gente madura con gustos maduros. Llámenlo suerte o desgracia, pero las libertades que se tomaron al crear un mundo ligeramente más complejo, alejándose de la zona segura que instalaron con Black and White y sus maravillosos 5 puntos de rating promedio, provocó el desinterés general en la gente que elegía Pokémon no por su complejidad, sino por su simpleza y por sus argumentos lineales, siendo esto reflejado en los ridículos números que oscilaban entre el 1 y el 3.5 como máximo, o sea, nadie lo veía, y hasta a veces quedaba fuera de la tabla. Es muy probable que alguien haya dado la orden de cambiar el formato para acercarlo más a un dibujito de sábado por la mañana y no tanto a una serie infantiloide con complejos de shonen. En el medio tuvieron un equipo de animadores que se jugó para hacer algo distinto, fuera de lo convencional, arriesgando hasta el último recurso para darle forma a un proyecto que sea agradable para todos y que no sea una simple publicidad vacía y sin alma. Desconocemos si este claro esfuerzo de producción fue gracias a que hubo gente del estudio Trigger metiendo mano, pero de lo que sí estamos seguros es de que ellos sabían de la decepción mundial que causó la derrota de Ash después de haber llegado tan alto por primera vez, y que más de uno dentro del estudio habrá querido cometer su doc. Pero en fin, así como nadie esperó estos 3 años casi ininterrumpidos de Pokémon bien hecho, nadie tampoco se imaginó la vuelta de tuerca que representaría Sun Moon con ese cambio de fórmula y de imagen tan opuestos a lo que nos acostumbraron. Y fue así porque nada está escrito y es una mentira que estamos sobre una línea recta con un rumbo predeterminado, porque
ya nada es predecible mediante patrones o indicios previos, la bisagra que marcó X y Z va a quedar en el recuerdo para el gran público masivo como la serie que pudo haber sido, y que no fue, solo por un cierre de ciclo desafortunado, pero para otros será puesta en un pedestal, recordando que existió un grupo de personas que intentaron sacar del pozo de la mediocridad a Ash y a su rata para que no pasaran al olvido como una temporada más del montón, sino como una de las mejores. Y ese fue el último análisis de Pokémon del año. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si les gustó, bueno, vayan y compártanlo, denle like, comenten, suscríbanse, que eso nos sirve para hacer mucho más contenido. Así que creo que nos estamos viendo por ahí hasta el próximo año. Y me parece que eso es todo. Así que, adiós.